Bueno, aquí estamos con Mateo, que nos va a contar otro testimonio de algo que le sucedió y le agradecemos que quiera compartirlo, y lo vamos a escuchar. Bueno, estoy con mi amigo Cristian y él me pidió que yo les relatara a todos ustedes lo que me sucedió en la vida. Yo tengo 60 años y bueno, tuve un golpe muy grande en mi vida, que fue perder a mi hijo cuando tenía 57 años en un accidente. Y bueno, y sufrí mucho y lo principal, que me enojé mucho con Dios y mucho a llegar al extremo de decirle todas las cosas más feas que ustedes se pueden imaginar. ¿Qué edad tenía Pablo? Pablo tenía 30 años, era abogado, tenía ya una vida encaminada, tenía en su mente y qué sé yo, muchas ideas de futuro y de hacer cosas lindas, y bueno, era una persona muy especial, mi hijo. Bueno, ¿qué me pasó? Después de ese accidente, que fue justo el Día del Padre, la gente, después de un golpe tan grande, nos empezó a acompañar a toda la familia, porque yo tengo mi señora y dos hijas que son más chicas que Pablo. Y bueno, una noche, a los 3 días de haberlo sepultado, como yo seguía tan enojado con Dios, yo pienso que Él y Dios hicieron lo que hicieron, porque una noche después que se fue toda la gente que nos acompañaba en casa, yo estoy operado del corazón y entonces todas las noches tomo unas pastillas. Estoy medicado hace 8 años ya. Y bueno, una noche, después prendí la cocina y puse la pava con agua para tomarme un té con mis pastillas. Y estaba en casa mi señora y mi hija, que ya estaban en el dormitorio ellas. El dormitorio estaba retirado, no sé, 30 metros más o menos de donde yo estaba en la cocina. Y bueno, ¿qué pasó? Mi hija, la primera que habla desde el dormitorio, y me pregunta de dónde venía la música que escuchábamos. Y yo ya la había empezado a escuchar también, y mi señora también. Y bueno, yo le dije que estaba dentro de la casa la música. Y ella me dice, no, papá, tiene que venir de afuera esta música. Le digo, no, está acá. Y bueno, yo empecé a caminar por toda la casa y estaba en toda la casa. Era como que yo la tenía a la altura de mi cabeza y en los oídos, y ellas las escuchaban a la misma música en el dormitorio, que era una música que yo nunca en mi vida había escuchado. Eran como violines, pianos, una música celestial. Era una música tan hermosa que bueno, que no se puede llegar a contarse. La tendrían que escuchar ustedes para ver realmente lo que fue eso. Y bueno, yo un poco en ese momento me asusté, y bueno, y después de comprobar que estaba la música en toda la casa y que salía muy suavecita, empecé a buscar dónde salía. Y bueno, llegué a la cocina y la música esta salía del pico de la pava. Pero salía tan suave que era increíble que mi familia la estuviera escuchando en el dormitorio, tan retirado donde yo estaba. Bueno, ¿yo qué hice? De asustado que estaba, agarré y la apagué a la cocina. Entonces la música paró. Pero después dije, no, es mi hijo el que me está mandando esto para demostrarme de que Dios hizo lo que hizo porque tenía que ser así, y entre él y Dios estaban dándome un mensaje. Entonces yo agarré y volví a prender la cocina. Y lo hermoso de esto es que volvió a aparecer la música.
la misma música que estábamos escuchando. Y la escuchamos un ratito más y bueno, yo después la apagué la cocina, porque era algo que me sobrepasaba. Yo no me podía imaginar nunca que de una pava de agua saliera la música tan preciosa que salía. ¿Y sonaba en toda la casa? En toda la casa estaba, en toda la casa, porque yo caminé la casa y estaba tan suavecita, y era una música tan hermosa. Después nosotros nos dimos cuenta, tomando los pendrive de mi hijo, que a mi hijo le gustaba muy mucho esa música. Qué sé yo, Chopin, Mozart, pero también le gustaba mucho Babasónico y toda la música suave. Y bueno, resulta que, bueno, esa vez pasó eso, y bueno, para mí fue como darme vuelta todo lo que yo pensaba y dejar de enojarme con Dios y empezar a pensar que, bueno, que yo estaba equivocado y que Dios existe y que todos los días de la vida Él está con nosotros. Y bueno, y lo que pasó con mi hijo es porque tenía que pasar, y yo pienso que mi hijo está mejor donde está que no en este mundo, porque este mundo a él no le iba muy bien, que sé yo, todo le costaba mucho a Pablo. Bueno, esa fue mi primera experiencia, que bueno, yo podría pensar que esa música la escuché, si hubiera estado solo, yo por la locura que tenía en ese momento, podría haber pensado que era todo producto del golpe que había tenido, pero no, éramos tres los que estábamos viviendo esa experiencia. Y bueno, que están mi hija y mi señora para atestiguar todo lo que yo digo, ¿no? Bueno, después de todo eso yo seguí sufriendo mucho, y un día le pedí a Pablo que me mandara un mensaje diciéndome que él estaba bien y que yo desde ese momento no lo iba a molestar nunca más. Y bueno, eso fue una noche. Al día siguiente, yo siempre ponía unos tramperitos ahí en mi patio, agarraba los gorriones, después los soltaba. Todas estupideces que yo hacía porque como para distraerme, ¿no? Y apareció dentro de un trampero, del trampero que yo tenía ahí, una lora toda blanca, una lora de esas australianas toda blanca, con el vientre en la parte inferior así color celeste. Y bueno, y a mí me pareció muy raro que hubiera una lora que cayera en una jaula, pero bueno, agarré y la puse en una jaula. Y la puse adentro de mi garaje, donde está totalmente cerrado. Resulta que bueno, a la tarde, yo esa mañana le hablé a mi señora que estaba trabajando en el colegio, porque ella es maestra, para contarle lo que había pasado. Y bueno, y después le comenté a mis hijas, y bueno, a la noche nos reunimos todos y agarramos la jaula con esa lora y la pusimos hacia el frente nuestro. Y la lora tenía una particularidad, no tenía sexo, porque las loritas australianas, el que ha visto pájaros, sabe que los machitos tienen arriba de su pico, en la naricita, son color azul, y las hembras son marrones. Resulta que esa lora era toda blanca, era blanca, increíblemente mansa, porque nos miraba a nosotros. Y mi hija más grande, que vive en Pilar, me dice: mira papá, esta lora es muy rara. Y yo le digo: sí, pero mira qué mansita que es. Y bueno, estuvimos un rato viéndola ahí, y bueno, la dejamos colgada en contra de la pared con un clavo en el garaje nuestro, y nos fuimos a dormir. ¿Qué nos sucedió al otro día? Cuando nos levantamos, los tres, con mi señora y con mi hija, para llevarla a mi hija a que tomara el ómnibus que la traía a Córdoba, abrimos la puerta del garaje, que estaba herméticamente cerrado, y la lora no estaba más. Y bueno, yo lo primero que hice era comentarle a Cristian cuando vine a Córdoba, al mercado. Le digo: Cristian, me pasó esto, le digo. Le pedí a Pablo que me diera un mensaje, y no sabes que me puso una lora, le digo, adentro de la jaula. Puso Claro, le digo, poneme
me puso una lora dentro de la jaula y después me la sacó. Y ya me dio un mensaje de que él estaba bien. Y resulta que Cristian me dice, no, no era que él te puso una lora, era él el que estaba ahí en la jaula esa. Y bueno, yo me quiero imaginar todo eso que es así, ¿no? Porque bueno, fue otra experiencia grandísima, porque se podría haber escapado de la jaula, pero nosotros con mi señor y con mi hija, antes de abrir la puerta, la buscamos por el garaje, por todos lados, por la casa, y la lora no estaba más. Esa fue una muestra grande. Es una manera de decir que él está en la lora porque es la respuesta a mi pedido. La respuesta al pedido que hizo él. Como él dijo, pidió, Pablo, dame una señal y te prometo que te dejo tranquilo. Y entonces él, entre diferentes posibilidades, como sabe que le gustan mucho los pajaritos y todo eso, se manifestó, hizo que eso sucediera, ¿no? A través de la lorita, como para que se sorprendiera y encima luego se fue sola. Y con otro mensaje, porque él siempre me decía que él no quería ver a los pájaros encerrados y yo no le hacía caso. Claro. Son dos mensajes a la vez ahí, uno para mostrarme que estaba bien y otro para que no tuviera más pájaros encerrados. Bueno. Esto es un testimonio que Mateo nos comparte de algo que le sucedió y bueno. Yo, así como lo cuento aquí, me gustaría que todas estas personas que van a ver este video, si quisieran que yo lo dijera todo esto enfrente de ellos, yo no tengo ningún problema de juntarnos a charlar y de contarles mi experiencia, ¿no? Que son experiencias que me han dado mucha paz a mí, porque después de perder un hijo es algo tan terrible que bueno, uno no tiene paz. Y bueno, si a alguien de ustedes le hiciera falta que yo compartiera un momento con ustedes y le contara todo esto, yo no tengo ningún problema de estar junto con ustedes, porque a Cristian lo considero no un amigo, sino un hermano. Entonces todo lo que les haga falta yo estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, Mateito, por compartir. Seguramente le será útil y le servirá a personas que a lo mejor están pasando por algo parecido, similar. Sí, y que